En febrero de 1904, el muchacho que me habló de Jesús, antes de que me vaya, me regaló un evangelio de Lucas, uno chiquitito, y gracias a ese evangelio yo pude conocer más de cerca todo lo que era Jesús, todo lo que había hecho, todas las cosas que le habían pasado aquí. Y lo leí con mucha destreza, con mucho interés. Y no me separaba de ese librito. Y, y bueno, hace poco estaba leyendo otro librito de Stuttmuller y pensaba mucho en lo que este autor decía, ¿no? De la referencia que este Lucas tiene sobre, sobre todo lo que es Jesús. Y muchas veces cuando leemos el Evangelio de Lucas encontramos justamente que desde el principio se habla de un Jesús completamente salvador en todos los aspectos. Se presenta a un Teófilo que no sabemos que si existe o no, y, y es como una investigación que hace Lucas. Y siempre creí que Lucas había hecho como una investigación, algo así como un tipo historiador, pero viéndolo desde la óptica diferente, me di cuenta de que Lucas lo que buscaba era de que los creyentes que lean, las personas que lean su libro, a propósito, el libro de Hechos y el de Lucas es uno solo, puedan conocer a Jesús, puedan revivir, puedan retomar fuerzas, las mismas fuerzas que tuvieron estas personas que son protagonistas de los capítulos, para continuar la obra, para seguir haciendo lo mismo que Jesús. Y es como que Él intensifica esa forma de escribir para que nosotros hoy en día también, a pesar de que pasaron tantas cosas, podamos revivir, podamos renovar fuerzas en Él y como todo, enfrentar este mundo de violencia, ¿no? Esta semana conmemorábamos el Día de la Memoria, los desaparecidos, las muertes, y bueno, lo que pasó también en la semana, esta gente que entró en el teatro ahí en Rusia y mató a casi 40 personas y como 100 heridos. Bueno, también en la semana se recordaba la muerte del periodista Zambrano, que lo mataron a la salida de su casa y meses después mataron a su abogado también. Es increíble, ¿no? Cómo Dios puede salvar a gente así. Lo que está sucediendo en Cuba ahora, la gente que ya no da más, que quieren que se vayan todos, ¿no? Quizás influenciados por lo que pasa aquí, ellos también, y lo que pasó en Venezuela, que detuvieron a varios políticos justamente que estaban queriendo volver otra vez a instaurar la democracia. Y bueno, sin olvidar lo que sucedió en Rosario, muchas veces vemos que Dios tiene un plan para este mundo. Y uno dice, bueno, pero con toda esa gente mala, con tanta gente muerta, ¿igual Dios quiere salvarnos? Yo creo que no fue casualidad que Dios me haya dado el Evangelio de Lucas cuando yo recibí a Jesús. Él quería establecer una nueva relación conmigo, conectarme con el ministerio de Jesús y hacer que esa narración de esfuerzos de la iglesia por querer hacer lo mismo que hizo Jesús quede impregnada en mi vida. Y eso justamente es lo que espera de nosotros en esta mañana. Establecer una nueva relación con Jesús. Esa relación que cada vez que Pablo hablaba de él se llenaban los ojos de lágrimas porque pensaba en un hombre que se había sacrificado por él. Y que él decía, yo no soy igual, para mí la vida ya es Cristo. Todos los títulos, todas las cosas lo tengo por basura. Todo lo que antes para mí era ganancia. Entonces, los apóstoles vez tras vez, que incluso llegaron hasta no solamente enseñar como Jesús, sino hasta morir como Jesús. O sea, ¿cómo puede ser que eso haya cambiado la vida de las personas? Bueno, el poder de la palabra, el poder que quizás
por no leer tu Biblia, por no orar, por no venir a la iglesia, por no hacer muchas cosas, te has desconectado. Y el ambiente de la Pascua, de la Semana Santa y la religión allí, quizás te dice, tenés que hacer algo en esta semana, volver a Dios. Entonces, es como que el Evangelio de Lucas es un evangelio diferente al de los demás, porque muestra cosas diferentes a los demás. Desde el principio, habla de un nacimiento diferente, un nacimiento especial, un nacimiento anunciado por un ángel. La Biblia nos muestra personas que conectan a Jesús con el Antiguo Testamento, como Zacarías, como Simeón, como esta mujer que estaba constantemente en ayuno y también en oración ahí en el templo. La misma Virgen María, una mujer que canta igual que cantó Miriam, cantó también Ana en el pasado, dando gracias a Dios. Y fíjense que el Señor se le aparece a estos pastores y le muestra a través de los ángeles que había nacido un Salvador. Y fíjense que establece incluso las fechas. Es como que no importa lo que había en el mundo, Dios amaba igual a la tierra y mandaba a Jesús para que cambie, para que dé salvación, para que muestre el mensaje que nosotros tenemos que conocer. Es como que todo el Evangelio muestra características que no podemos pasarlo por alto. Vemos, por ejemplo, personas que, como el pobre que es rescatado en el Evangelio, de los leprosos, de todos viene solamente uno a darle gracias y era samaritano. Vemos que viene ese que debe amar al prójimo, pasaba el sacerdote, pasaba el levita, y el único que lo ayuda, o sea, son cosas que solamente Lucas menciona. Y cuando observamos especialmente el pasaje que tenemos en esta mañana, no podemos sacarlo de allí, porque sí o sí está inmerso en todo un libro, justamente con hechos, que trata de demostrar lo que dije recién, la nueva relación con ese Señor, que es la que espera Dios. La pregunta que Dios te dice siempre, y me dice a mí, ¿vas a ser el mismo? ¿O vas a tener una nueva relación con Jesús y te vas a conectar con ese ministerio de salvación, en donde los publicanos y las rameras van primero, en donde el publicano es escuchado y el fariseo no es escuchado, en donde la ofrenda de la viuda pobre es aceptada y la ofrenda del rico no, en donde el rico se va al infierno y el pobre que acudió a Dios se va al cielo, en donde vemos que hay un mundo abierto a todas las personas, un Jesús comiendo con publicanos, con pecadores, con saqueos por allí, que tienen una vida inmoral, marginada de la sociedad. Es como que el Señor me decía en ese tiempo, Alejandro, en aquel tiempo, vos sos aceptado, porque este mundo está podrido y yo te quiero sacar de este mundo, te quiero hacer mi hijo. Entonces fíjense que no importa lo que hayas hecho, quizás estuviste en la cárcel, quizás cometiste delitos que te arrepentías hasta el alma de haberlos hecho, quizás hiciste cosas en tu vida que te avergüenzan ahora de solamente recordarlas. Pero Jesús, para lo que muestra Lucas, tiene las puertas abiertas para vos y para mí. Entonces, yo te invito así pensando en esto, ir a Lucas capítulo 10. Dice, versículo 1, después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos, delante de él, a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos.
No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa, y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que sentadas en silicio y ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. El que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Acá tenemos este hermoso pasaje en el que nos muestra a Jesús que puede tener dos respuestas, o es aceptado o es rechazado. Y en el de estar aceptado hay posibilidades enormes, hay salvación, hay una conexión con todo lo que hizo Dios desde Génesis y lo va a hacer hasta Apocalipsis, buscar al hombre y dar todo para que el hombre pueda insertarse en el árbol de la salvación y ser parte de ese pueblo glorioso, de ese reino maravilloso. ¿Qué es lo que hace el Señor Jesucristo? En primer lugar, envía a 70 personas para predicar. Y fíjense que ya había enviado anteriormente a 12, pero ahora envía a 70. Los envía de dos en dos. ¿Por qué de dos en dos? Para ayudarse y para alentarse mutuamente. Entonces, iban a tener que ir, viajar juntos, y quizás en medio del camino iban a tener algunos problemas. Entonces, como dice Eclesiastés, mejores son dos que uno. Ahora, iban a ayudarse. Fíjense cómo es el plan de Dios. Enviar 2 personas a cada ciudad para que esas personas conozcan del Evangelio. No importa las cosas que sucedan en esta tierra, la violencia, los robos, la inmoralidad, la delincuencia, la gente que está sumida en problemas económicos. Dios manda gente. Esta sociedad israelita en donde está llena de desigualdades, en donde la opresión, la injusticia impera. No importa, ustedes van a ir a estas ciudades a hablar del Evangelio. Envía a personas como nosotros, los envía de dos en dos. Y fíjense que Juan el Bautista también había enviado 2 discípulos para averiguar si él era o no el Mesías. También vemos que Juan estaba justamente con Andrés cuando conocieron a Jesús, eran discípulos de Juan el Bautista. Entonces es como que continúa, conecta. Jesús es como un alargador que une 2 etapas de la historia del pueblo de Israel y lo vuelve a reflotar todo hacia Jerusalén. Y encontramos que también Pedro y Juan en el libro de Hechos iban juntos a dar testimonio y hay varios pasajes donde salen ellos dos. ¿Será para también ayudarse el uno al otro? Nunca solo. Bernabé y Saulo, Pablo y Silas, Bernabé y Marcos, Judas y Silas, Timoteo y Silas, Timoteo
y Erasto siempre de 2 en 2. Entonces, la Biblia es como que nos da a nosotros las formas incluso en que nosotros tenemos que hacer el ministerio. En contrapartida, con la actualidad, ¿cómo es el ministerio? ¿Ustedes ven 2 trabajando? Encontramos que la Biblia nos muestra a un Jesús que envía a estos 12 primeramente y después manda a 70. Es como que Él establece una estrategia para ganar este mundo. El mundo debe conocer el mensaje. Dice la Biblia que manda obreros. Le pide al dueño de la mies que envíe obreros. Porque los obreros, ¿cómo son? ¿Cuántos son en cantidad? Pocos. Les pide obreros, no vagos. No pide que mande vagos, pide que mande obreros, personas que trabajen en el ministerio de la palabra, que enseñen el evangelio de Jesús. Es interesante el pasaje porque dice, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos, por tanto rogad al Señor de la mies. O sea, traducido al castellano básico de nosotros de Jujuy, al dueño de la cosecha. No es nuestra cosecha, es su cosecha y nosotros trabajamos para Él. Es su cosecha, nunca te olvides. Es su pueblo, su reino y es su cosecha. Nosotros solamente somos los obreros, los que trabajan. También el pasaje, fíjense, dice, he aquí yo os envío como, no dice como ovejas, dice como corderos. Los corderos son las ovejitas, ¿qué tamaño? Las chiquititas, ¿no? Bueno, en medio de lobos. ¿Qué va a necesitar ese corderito para poder hacer el trabajo? ¿Va a poder hacerlo solo? No, va a necesitar que el pastor vaya delante de él, que lo proteja en todo momento, para que él pueda hacer el trabajo. Es como que envía a los corderos, pero no los envía solo porque los envía junto con su presencia. Jehová es mi pastor, nada me faltará. De 2 en 2. Incluso en esta misión, no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado. Es como que yo te diría hoy, no lleves la billetera ni las tarjetas, no lleves ropa para cambiarte, ¿no? Así con lo puesto. ¿Por qué? Porque Él proveerá de lo que te haga falta. Él te dará lo necesario para hacer el trabajo y no te va a faltar nada. Porque el Jehová Jireh del Antiguo Testamento está presente ahora también en el tiempo en que Jesús está mandando a estos 70. Él proveerá de todo. Curioso el pasaje porque dice, ni saludéis a nadie por el camino. Y usted dirá, entonces no tengo que saludar a nadie. No se refiere a eso, mi querido hermano. Si usted no quiere saludar, es su problema, no problema de Dios. Dios se refiere aquí en la palabra que los orientales pasaban y perdían mucho tiempo saludándose con sus tradiciones y ritos. ¿Y había tiempo para perder? ¿Cuántas cosas encontramos en divergencia cuando hoy estamos sumidos en otra realidad, verdad? No hay tiempo. No se pongan a saludar unos a otros porque ustedes van
con una misión, van de dos en dos, no hay que detenerse, hay que seguir para adelante. Fíjense, versículo 5. En cualquier casa donde entréis, tenían que ir a las casas. Y podía haber dos posibilidades en esas casas, como dijimos al principio, que acepten a Jesús o que rechacen a Jesús. ¿También está hoy la misma posibilidad? Sí, bueno, pues bien, si lo recibían en la casa, encontramos que hay una bendición sobre las personas que reciben a Jesús en su casa. Y esa casa se iba a transformar como una base de operaciones para poder transmitir este mensaje a toda la ciudad. Mis queridos hermanos, estos enviados eran enviados. No iban a establecerse en ningún lado. Pero la casa en donde era recibido el mensaje, a su vez se transformaba en nuevos enviados. ¿Se dan cuenta? Era como que ellos iban prendiendo lo que hago yo cada vez que entro en el local en 18 hectáreas. Desde afuera voy prendiendo todas las luces y las dejo prendidas. Bueno, ellos iban prendiendo luces y se iban y las luces quedaban prendidas, encendidas. ¿Se da cuenta? Esa es la idea de esto. Que el mensaje no solamente sea dado, que el mensaje quede prendido, quede alumbrando y sirva para que vos te puedas decir, total quedó él. Interesante. Qué estrategia la de Cristo, ¿no? Entonces, vemos que el alojamiento era totalmente gratuito. No había nada que pagar. ¿Les dije hace un momento que Dios iba a proveer todo? Claro que sí. Entonces, si te recibían en la casa y te alojaban, gloria a Dios. Y si te daban comida gratuitamente, gloria a Dios también. Recibí todo. Los judíos tenían algún problema con las comidas. En este caso dice, coman lo que se os ponga a la mesa. Si te ponían ahí un plato chino, comías comida china. ¿Sí? Si te ponían ahí una comida árabe, comías. Coman todo. ¿Por qué? Porque el obrero es digno de su salario. Estás haciendo un trabajo y ese trabajo está siendo remunerado por Dios. Casa y comida no te va a faltar. Es lo que le está diciendo Dios. No lleven nada y donde os reciban, coman todo. Alójense el tiempo que puedan allí y salgan nuevamente para poder hacer o continuar haciendo el trabajo. Ahora, todo esto es muy pertinente para nosotros hoy, y más en este clima religioso en donde todos están con la Pascua, los ramitos, donde están las películas ahí como hablando más de Jesús. Y nos muestran a nosotros una posibilidad de por un momento ponernos en las sandalias de estos 70 y decir, yo también quiero ser como ellos. Yo también quiero salir. Yo también quiero darme cuenta que hay pocos obreros. Hablábamos la vez pasada con Patricio y le decía, mirá, los domingos a la tarde tengo unos discipulados. Y él me decía, mirá, ¿puedo hablar con otros hermanos para que salgan? Sí, le digo, salgan. Porque ¿cuántos son los que salimos los domingos a evangelizar? Somos 2. No sé cuántos hermanos hay acá. ¿Pero solamente 2 salen? Sí. Y ahora iba a salir él solo porque estaba yo ocupado con los discipulados. ¿Se da cuenta? Tenía que buscar no sé si lo encontraste, Patricio.
¿Todavía estás buscando? Bueno, para tener en cuenta, todavía no aceptaron los demás. Así que si alguno quiere salir esta tarde, está muy lindo esto de cantar y todo eso, pero Dios nos mandó a hablar. Así que conéctense con Patricio si quieren repetir, si quieren ser parte de los 70. ¿Amén? Ahora, muchas veces nosotros nos vamos a dar cuenta que el tiempo es corto. ¿Pero en qué estamos pasando el tiempo? En actividades que no sirven para nada. Que nos llevan solamente no a ganar el tiempo, sino a perder el tiempo. Un ejemplo de esto es cuánto tiempo malgastamos en redes sociales, en reuniones que son inertes, infértiles, que no dan ningún resultado, que sin embargo tenemos que hacerlas. Hoy también Dios te envía. Hoy también Dios te dice, yo te voy a dar todo, no te preocupes por nada. Anda con lo opuesto. Anda con lo opuesto. Yo no sé a cuántas personas hablé de Jesús desde que recibí a Cristo en el 94. Lo que sí recuerdo es que cuando recibí a Jesús, le hablé a todos. Incluso, como mis hermanas estaban acá en Jujuy, les mandé una carta, ¿no? En donde le hice los dibujitos, todo del plan de salvación. Así, ¿no? Esta es tu vida, Cristo está en la silla o Cristo está afuera. Les mostré todo el dibujito, así como estaba en el Evangelio chiquitito. Bien explicadito, con letra prolija. Curioso que cuando fuimos a ver, después que mi hermana murió, fuimos a ver sus cosas, encontramos en medio de las cosas que ella más guardaba, de más valor, un papelito amarillo. Y digo, ¿qué será esto? Y ni yo me acordaba. Cuando vamos a abrir, era la carta en donde estaba todo el plan de salvación, las leyes espirituales y todo esto. Necesitamos darnos cuenta que estamos para predicar el Evangelio. No sé en qué momento te distrajiste con pelear con el hermano que tenés al lado. No sé en qué momento, pero estás distraído. Pero hoy el Señor te está diciendo, basta de distracciones. Vos estás para hacer lo mismo que estos 70. Y también, para tener en cuenta, Jesús, en el Evangelio de Lucas, conecta al hombre del tiempo del siglo I con Adán. Hay una genealogía única allí donde establece la unión entre Jesús y Adán, el primer hombre. Es decir, esa genealogía, si la pones con una lupa, vas a encontrar, como decía recién Marquitos, vas a encontrar un montón de personas que no son para nada santas, pero están en la genealogía de Cristo, están en la historia de la humanidad, están usadas por nuestro Señor. Y también, en base a esto, encontramos que este Jesús nace en una Palestina llena de injusticias de todo tipo y crece, logra salir adelante. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que crecía en estatura y en sabiduría para con Dios y con los hombres. O sea, que algunos dicen, no, pero yo soy pobre, por eso robo. Yo también fui pobre y no robé nunca. Entonces, algunos dicen, no, pero yo estoy acá en la calle porque nadie se preocupa por mí. Yo también estuve en la calle, sin embargo estoy aquí afuera porque Cristo me sacó. Porque Cristo no quería que esté en la calle. Porque Cristo no quería que robe, porque Cristo no quería. Entonces, ¿Cristo tiene poder para rescatar a las personas? Por supuesto que sí. Venme aquí. Si me rescató a mí, si me sacó a mí, te puede sacar a vos, puede sacar a cualquier persona. ¿Te das cuenta? Entonces, mientras vos perdés el tiempo enviando mensajes en las redes sociales, discutiendo de política y enojándote por esto y por lo otro, el mundo se pierde. La gente se mata de verdad y esa gente se va
a un juicio en donde abre sus ojos y está perdida para toda la eternidad. Mientras vos, que tenés que ser la imagen de Cristo y mantener tu santidad y tu testimonio, te entregás a las pasiones desordenadas, al vicio y das un pésimo testimonio de odio, de rencor, de adicciones, de malas palabras. El mundo se está perdiendo porque el misionerito está haciendo otra cosa. ¿Te das cuenta? Es como que si estos 70 hubieran salido y se hubieran ido a bailar, el otro se hubiera ido a tomar, el otro se hubiera ido a jugar a la pelota, el otro se hubiera... No hicieron eso. Pensaron en que el tiempo es corto, que los obreros son pocos y que Jesús los había comisionado para hacer lo mismo que Él hacía. Entonces fíjense que este Cristo que está en el Evangelio de Lucas nos muestra a nosotros un Cristo que se aferra al Espíritu Santo y hace el ministerio que Dios lo puso aquí en la tierra. Y no solamente lo hace, sino que dice, no voy a poder, ya el tiempo se está acercando para mi partida. Se acaba el tiempo, voy a tener que cambiar de estrategia y manda a estos 70. Y estos 70 eran como pequeños Cristos en donde iban, hablaban la palabra, hacían la misión que Él le había dado para hacer. No te creas que estás en ese trabajo porque solamente tenés la capacidad laboral. No te creas que estás en ese edificio, en esa casa, con esa billetera grande, con esa posibilidad económica, solamente porque sos mejor que los demás. Dios te dio todo eso para hablar del Evangelio. Ayer acompañé a mi señora a un taller que tenía que dar en San Pedro y qué pequeño el mundo. Yo sí que soy más conocido que la ruda, ¿no? Pero había un muchacho ahí en la fila, porque hay una fila para subir al colectivo, y lo miro bien, y claro, cuando yo lo conocí, estudiábamos acá en ingeniería, y él me dice, hola Ramiro, ¿cómo estás? Él me reconoció porque yo sigo igual, pero él está más gordo, más grande, ¿no? Ya es todo un profesional, es un genio ese chico, la verdad que es un genio. Y le digo, ¿cómo está tal persona? No, ese ya es pastor, me dice. ¿Qué? Le digo, yo pensé por un momento que había escuchado mal. Pero a ese chico que le hablaba de Jesús, ahora está en el Evangelio. Mirá vos. Claro, yo me desconecté de ellos. Yo ya no estoy en el ámbito de la informática así como estaba antes. No sé en qué habrá sido de todos los changos, pero uno de ellos ya se convirtió. ¿Hace cuántos años? La semilla no volverá vacía. Hará lo que yo quiero, así como la lluvia desciende y hace germinar, así será mi palabra, no volverá a mí vacía, hará lo que yo quiero. Entonces, mi señora me dice, apaga ese celular, queremos dormir, ¿no? Apagan las luces, yo estaba de él, le leí ahí una fotocopia que estaba muy interesante. Y no sé en qué momento llegamos a Palpalá y bajamos, pero el colectivo no entra en la ruta, no entra en la terminal, baja en la ruta. ¿Y qué vamos a hacer en la ruta? Dice. Justo cuando bajamos al lado de la pasarela, había los remises ahí como si estarían preparados para esperarnos a nosotros. Me subo al remis y el que conducía me dice, ya no aguantaba la intriga, dice, ¿usted no es el que lo traía yo las noches cuando usted venía de Salta? Era el mismo. Se acordaba de lo que hablamos, se acordaba de todo. Y yo digo, la verdad que el mundo es un pañuelo. La gente tiene memoria, se acuerda. Y vos pasás y ya no es lo mismo. Vos podés pasar como los que pasaban delante de la cruz. Pasaban. Pero vos podés pasar y dejarle el regalito. No le vas a dejar dólares, yenes, criptomonedas. No le vas a dejar cosas materiales. Le dejás el mensaje de salvación. Y después de 10 años pasá de nuevo a ver qué pasó. Si se acuerda de vos.
Por lo menos que si se acuerda de Jesús, del Jesús que vos predicabas. Hacé la prueba. No seas indiferente a esta realidad de un mundo que está perdiéndose, de un mundo que está caído, de un mundo que necesita más de este evangelio que predica este Lucas, que está concentrado en un Jesús lleno del Espíritu Santo, que envía a los 12, que después envía a los 70, que esos 70 después se hacen 120 y que esos 120 después se hacen miles de predicadores. La palabra cristiano significa pequeños cristos dispersos. ¿Por qué Lucas escribió? ¿Por qué habla de Jesús desde Adán hasta la iglesia? Porque vos y yo y los lectores de estos libros necesitamos esa infusión espiritual para darnos cuenta por qué estamos acá. Porque si no podemos caer en el engaño de la religión y decir, solamente estoy para ir el domingo, sentarme, levantarme y volver a irme. Podés caer en ese engaño. Es muy linda la religión evangélica, es excelente. Pero Dios quiere algo más de vos. Dios espera que vos aceptes el llamado, que seas parte de esa misión y que así también como estos hombres sufrieron muchas veces el rechazo, experimentaron sufrimientos y llegaron incluso a morir como Cristo. Nosotros podemos hacer recordar a las demás personas por qué estamos acá en la tierra. No sé cuánta gente conocés vos, pero la pregunta es ¿cuánto de esa gente conoce a Jesús en esta mañana? Y no me digas que es trabajo de los misioneros, de los seminaristas, de los pastores, de los diáconos es el trabajo. No, acá no dice nada de eso. Acá nos muestra que el tiempo es corto y que son ¿cuántos obreros? ¿Pocos o muchos? Pocos. Y la mies es mucha. Rogad al dueño de la mies que envíe más obreros. Orad por esto. ¿Estás orando por esto? ¿Por lo menos estás orando por esto? ¿Estás viendo que la iglesia trabaja de 2 en 2? ¿O ves caudillos separados que cada uno hace lo que puede? ¿O ves personas individuales que necesitan un montón de ayuda pero no se animan a pedirlo porque todos dicen no me quiero comprometer este año? Ese no me quiero comprometer es rechazar a Cristo. Cuando vos decís, no, es que yo no puedo, es rechazar a Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando vos decís, yo no sé, ¿qué voy a decir? Es rechazar a Cristo. Él te va a dar palabras. Yo tampoco sabía nada. Solamente tenía un evangelio de Lucas chiquitito que me hablaba de Jesús. Mal o bien, le hablé a todos. No importa, el Señor y el Espíritu hacen el resto. ¿Te das cuenta que hasta en eso no volverá a mí vacía? Su palabra hará lo que Él quiere y te usará a vos. Pero si es que decides aceptarlo. Estos 70, así como ustedes lo ven, que no dan nombre, ¿no? No dijeron, no, ¿cómo vamos a ir de 2 en 2? No. Encima tenemos que ir caminando, ¿no? En el calor no menos, no. Más adelante vuelven con gozo. Versículo 18. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, dice Jesús. El enemigo está vencido, mis queridos hermanos. Fue expulsado porque él quiso ser como Dios. Y Jesús les recuerda, os doy potestad de hollar serpientes, escorpiones, sobre toda fuerza del enemigo, nada os dañará, pero no os regocijéis
de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Querido hermano, vivimos en una religión evangélica de orgullosos narcisistas empedernidos, en mostrar la enfermedad del titulitis. Yo tengo este curso, tengo este otro título, soy esto, lo otro. La pregunta es, ¿estás haciendo la misión para la cual Jesús te encomendó? Puede ser un sí o puede ser un no la respuesta. Pero mientras sigas enfrascado en las distracciones de este mundo, en andar de acá para allá, en hacer cosas que no tienen ningún resultado espiritual, la respuesta es no. Pero si hoy en día decís, a partir de hoy yo quiero hablar de Jesús, quiero que la gente se entere lo que yo también me enteré, quiero ser luz, quiero prender otras luces, el Señor te va a llenar de su espíritu y te va a usar grandemente en su obra. Amén, hermano. Querido Padre, te damos gracias, porque en medio de toda esta violencia que vivimos hoy en día, toda esta crisis, que parece que algunos ya no estamos acostumbrando ya a escuchar muertes todos los días, desaparecidos, todos los días dolor y angustia. No podemos ser indiferentes, Padre eterno. No podemos ser igual. Queremos, Señor, que todo el mundo conozca tu palabra. De una u otra forma, ayúdanos a servirte y ser parte de estos 70 que, sin ningún tipo de excusa, salieron de 2 en 2 y experimentaron el gozo de servirte a ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén.